Somos Grupo Cogranada Ahorro y Crédito. Funco Granada, asesores en seguros, agencia de turismo. Cogranada Fútbol Club, droguería y almacén. Crecemos para servir. Vigilada Supersolidaria inscrita Bocacop. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Les recordamos que nos pueden ver a través de puntodevista.rdb.com y de todas nuestras redes sociales. Hablamos con el secretario general del Consejo de la Ciudad de Medellín, con Jorge Restrepo Gómez, de varios temas importantes. El primero es la situación que afronta hoy la concejala por el Movimiento Significativo de Ciudadanos, Dora Saldarriaga. Estamos listas. Ella fue electa por este grupo significativo en las pasadas elecciones de octubre del 2019 y se declaró como integrante de la bancada oficial de gobierno, hace parte de la bancada de gobierno, hace parte de la coalición que apoya las iniciativas que ha presentado hasta el momento el alcalde Daniel Quintero en el Consejo de Medellín. La semana pasada, por todo ese bochinche, porque ya no están de acuerdo ni con el presupuesto, ni con lo que les han dado, ni con el trato, inclusive, pues tomaron la decisión de apartarse del gobierno y declararse independientes. ¿Qué pasará entonces? Ella es la vicepresidenta primera de la corporación y habría que consultar qué pasa con eso, si puede seguir ahí en la vicepresidencia o si tiene que retirarse porque ella llegó ahí por acuerdo político. El secretario general del Consejo ha sido claro en esto. Primero, hubo una posesión en plenaria, un acto administrativo que rige hasta el 31 de diciembre de este año. Ahí lo que le toca a Dorita es tomar una decisión sensata, acto de contrición, en decir, hombre, yo llegué acá apoyando al gobierno, ya me declaro independiente, pues ella verá si renuncia o sigue ahí. Ese es un tema que se desarrollará próximamente. Y lo otro es que recuerden que hace días la Corte Constitucional emitió un fallo declarando ilegalidad de las sesiones virtuales del Congreso de la República. Inmediatamente los concejales y los diputados pegaron el grito en el cielo y muchos de ellos empezaron a sesionar de manera presencial en los recintos de sesiones, lo que no se puede porque estamos en plena pandemia de COVID-19. Hablamos con Jorge Restrepo sobre esos temas, nos va a dar mucha claridad. Vamos a mensajes. El invitado a esta hora es el doctor Jorge Restrepo Gómez. Él es el secretario general del Consejo de la Ciudad de Medellín. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Rubén, un saludo muy especial para usted, para toda la audiencia y grato acompañarlos aquí en el programa. Y lo hemos invitado para hablar de temas varios, porque se ha movido la cosa política y administrativa. Pero empecemos con lo político. Hace un par de días, la semana anterior, se conoció la posición y la postura que tuvo la concejala de la ciudad de Medellín por el Movimiento Significativo de Ciudadanos, Dora Saldarriaga. Ella hace parte de Estamos Listas, quienes han tomado la decisión de apartarse de la coalición de gobierno que apoya al alcalde Daniel Quintero. La pregunta, secretario, porque yo sé que usted es el gerente del Consejo de la ciudad, y es, ellos se declararon como bancada de gobierno de acuerdo al estatuto de oposición, pero al salirse de ahí, entonces, por esa condición, pues estuvieron participando de la junta directiva del Consejo de la Ciudad, del Cabildo. Apartándose del gobierno y declarándose independientes, la pregunta sería, ¿hay algún movimiento en la mesa directiva o cómo continúa eso? No, recordemos que la mesa directiva fue electa, se pone a consideración de la plenaria desde enero. Sí, tiene vigencia un año. En esa mesa directiva se encuentra el señor presidente, la vicepresidenta, el vicepresidente segundo, el doctor Carlos Alberto Zuluaga, y el secretario, que también tiene periodo de un año. Frente a ese escenario ya hay una elección legítimamente convalidada y puesta a consideración de la honorable plenaria. Ya habrá una situación distinta en su interpretación, que es un tema que la doctora Dora Saldarriaga pues lo analizará ella con su equipo de trabajo, que fue la declaratoria en la coalición, ¿cierto?, frente a esa aplicación de la disposición legal del estatuto de oposición. Ahora entonces, digo yo que frente al escenario propio de la mesa directiva no hay incidencia. Esa incidencia podrá tener una connotación política y que, repito, tendrá que ser convalidada de conformidad a las disposiciones jurídicas que la doctora Dora tendrá pues que avanzar
en ellas. Usted está muy protocolario, pero yo lo voy a traducir para que la gente nos entienda. Una cosa es lo administrativo, que ya está listo, que fue el nombramiento de manera oficial ante plenaria De la del mesa Consejo, que directiva. eso es como un acto administrativo, que están ahí, fueron elegidos por todo el año, pero lo otro es el escenario político. Sería decente entonces, por lo que yo intento traducirle a usted, que si la doctora participa de la mesa directiva era porque estaba muy cerca del gobierno, ahora que no está, pues sería que ellas, estamos listas, en cabeza de Dora Saldarriaga, hagan un acto de contrición y pues tomen una decisión decente, por decirlo de alguna manera. Claro, el próximo año también, de conformidad pues al estatuto de oposición, tendrán que hacer la respectiva declaración, esperaremos, ¿cierto? Lo que sí es cierto, Rubén, también muy interesante analizar es que recordemos que el próximo año va a ser un año muy interesante también para el tema de las corporaciones municipales y departamentales, porque al tener pues haber ya pasado vigencia, tener tiempo para reportar la declaratoria, sea en independencia, oposición, tendrá alguno de esos corporados que se declare un espacio en la mesa directiva. O sea, el próximo año era interesante. Este año sufrió una coyuntura porque cuando sale la disposición normativa, en los tiempos se hacían complejos para interpretar en qué momento se reportaba, que lo vimos en el caso del Consejo de la Ciudad de Medellín, porque pues eso no es automático, yo lo digo, eso tiene que pasar a una declaratoria y una solemnidad, pero que para el otro año será un tema interesante revisar cómo quedan esas mesas directivas de consejos y asambleas. No, y es que se tiene que barajar. Yo sé que usted no puede hablar de eso, pero yo sí lo puedo decir, y es que por pactos políticos pues ya había una cierta distribución de la mesa directiva el resto de los años, de acuerdo a quienes estaban más cerca uno del gobierno municipal, pero ahora con la posición que toma Dora Saldarriaga y con la dinámica que se está presentando con respecto en la relación Consejo de Medellín, Alcaldía de Medellín, pues se barajará muy bien otra vez, se meten todas las fichas en la bolsa para sacudir a ver cómo va a ser la composición para los próximos años. Entonces eso dejémoslo ahí, porque yo sí puedo hablar de política, usted no lo debe hacer. Lo otro, mi querido Jorge Restrepo, agradeciendo de la comunicación, es lo que tiene que ver con el fallo de la Corte Constitucional que casi, o que tumbó en cierta medida las sesiones virtuales del Congreso de la República. ¿Qué repercusión tiene esa postura de la Corte con respecto a las sesiones virtuales o no presenciales que tienen en este momento, o por lo menos este primer semestre del año, y por lo que veo el resto del año, en consejos municipales que nos atañe al Consejo de Medellín y también a las asambleas departamentales? Muy importante, entonces vamos a hacer un recorderis. La sala plena de la Corte Constitucional el pasado jueves, con 5 votos a favor y 4 salvamentos de voto, toma la decisión de declarar inconstitucional el artículo 12 del Decreto Legislativo 491 de 2020, expedido por el Presidente de la República. Ese artículo establecía, recordemos, la posibilidad de sesiones no presenciales a través de medios tecnológicos para los órganos colegiados del poder público. Hay que enunciar también, esta providencia tiene algo muy en particular, que según lo indicado por el presidente de la Corte, solo surte efectos hacia el futuro, lo que quiere decir que las decisiones que tomó el Congreso de la República previamente son entendidas legítimamente válidas porque se presumían en ese entonces la legalidad del decreto legislativo. Entonces, según el presidente de la Corte, lo que hizo la Honorable Corte Constitucional fue garantizar la autonomía del Congreso de la República para el desarrollo de sus competencias, donde, para algunos y para mi opinión, el legislativo en su autonomía puede adelantar un trabajo no presencial con fundamento al artículo 3 de la ley quinta, pero que eso será un debate que veremos resuelto ahora en 5 días, el 20, para analizar la dinámica del Congreso. En el caso puntual de la pregunta de los consejos y asambleas. Pero venga, Miren, pero venga ahora para que hablemos un poquito de la situación del Congreso. Bueno, primero, la decisión de sesionar de manera virtual, obvio, para evitar el amotinamiento de personas allá, que la gente pues, esté, los senadores y congresistas estén juntos allá y evitar un contagio del COVID-19, esa decisión la tomó el mismo Congreso a través de... La tomó el mismo Congreso a través de una disposición normativa fundamentada, según la Corte, en el artículo 12 del decreto legislativo. Trato de interpretar el fallo de la Corte, hasta el viernes no lo habían publicado, en que la Corte lo que está diciendo es que no lo haga el Ejecutivo, que eso es un tema autónomo del Congreso. Entonces, en mi posición, el Congreso, con base a las disposiciones que regulan su actuar, que están en la ley quinta del 92,
podría ser un trabajo no presencial y tendría muchos fundamentos. Uno, pues la contingencia que hoy tenemos. Dos, recordemos que están prohibidas las amplias aglomeraciones, el Congreso integra una gran cantidad de personas y que en eso, Rubén, recuerde que uno abre un escenario de una entidad pública y no van solo, en este caso, los integrantes del legislativo, sino también el personal que apoya el Congreso. Eso es un sentido, multiplique. El tema de movilidad, parta nomás también de ahí. Multiplique un congresista por 4. Entonces, y parta el tema de movilidad, que algunos se desplazan y usan el sistema aeroportuario para desplazarse a la ciudad capital. Entonces, pues será un debate que tendrá que darse muy interesante ahorita analizar qué decisión tomará el Congreso de la República, pero en una apreciación académica y personal de conformidad con el artículo 3 de la Ley Quinta del 92, pueden adelantar un trabajo presencial y en una apreciación pues deberían hacerlo con ocasión a la contingencia que hoy está viviendo el país. Pero entonces hoy las decisiones que ha tomado el Congreso de la República de manera virtual son válidas. Sí, el presidente de la Corte dijo que un fallo hacia el futuro. Esto ha generado mucha controversia. Esto es un tema que ha generado controversia jurídica porque dice que una norma no es inconstitucional hacia el futuro, que eso va a generar también muchas posibles controversias jurídicas frente a todas las disposiciones normativas que aprobó el Congreso de la República previamente. Pero el presidente de la Corte es muy enfático en decir, venga, antes se presumía la legalidad de ese decreto, por eso el Congreso de la República actuó en fundamento a sus sesiones no presenciales con base en ese artículo 2, que eso solo surtirá hacia el futuro. Esperaremos qué pasa con ese escenario tan interesante del tema del Congreso. Lo cierto es que, conocido esa situación en el Congreso de la República, ahí sí vamos a nuestra localidad y a la provincia, asambleas y consejos salieron corriendo nuevamente a sesionar en recintos cerrados. Complejo. Muy complejo el tema, porque mire, nosotros analizamos en la Secretaría General del Consejo de Medellín con el equipo jurídico el tema. Y hay unas disposiciones normativas, como son, entre otras, el artículo primero del decreto 2255 de 2002, el artículo segundo de la ley 1148 de 2007, el artículo 63 de la ley 1437 de 2011, el artículo 15 de la ley 1551 de 2012, que todo ese universo normativo, Rubén, en tema práctico, ¿qué concluye? ¿Se refiere a qué? Exacto. Que si por razones de orden público, intimidación o amenaza, hoy vivimos una situación de orden público, por el estado de emergencia económica, social y ecológica por el COVID, que si por esas razones el Consejo no puede concurrir a su sede habitual a sesional, está facultado para sesionar de forma no presencial con el apoyo de las tecnologías de información y comunicaciones. Podrá deliberar, votar y decidir. Y por eso esas disposiciones normativas lo que establecen es que para ese caso el presidente de la corporación, que en el caso del Consejo de la Ciudad de Medellín ya se hizo desde abril, expide un acto administrativo motivado, declara las razones por las cuales el Consejo Municipal no puede concurrir a su sede habitual para participar de sesiones, que como decía anteriormente, están fundamentadas en un tema de orden público, del Estado, de emergencia económica, social y ecológica por la contingencia del COVID. Indica el uso de medios tecnológicos, garantiza la participación. Además, comunica ese acto administrativo entre los 2 días siguientes a su expedición al personero, porque según estas disposiciones normativas, el personero municipal funge como veedor y verificador del uso proporcional y justificado y adecuado de esta medida. Y además de esto no iba en perjuicio de los reglamentos internos de la corporación. El Consejo de Medellín, en el acuerdo 089 de 2018, que es el reglamento interno, introdujo una disposición normativa en su artículo 30 que dice sesiones no presenciales, que fundamentan lo dicho previamente. Entonces podríamos concluir que como hoy tenemos una situación de orden público asociada al COVID por el estado de emergencia económica, social y ecológica, que imposibilitan el desplazamiento no solo de los concejales, sino del personal de la corporación, cómo hay que garantizar el bienestar, la salud y la protección de los concejales y del personal de la corporación, se toma la determinación de que como hay fundamento, se continúe sesionando de forma no presencial. O sea, por lo que le entiendo y en palabras de cristiano y musulmán, los que tienen alguna preocupación, especialmente en algunas de nuestras 125 localidades del departamento de Antioquia que tienen tranquilidad y lo siguen haciendo de manera virtual, pues esta coyuntura, la pandemia, pues y por lo menos toda esa normatividad que usted acaba de manifestar, pues le da la garantía de que no se van a meter en un problema ni en una camisa de 11 varas.
Claro, Rubén, es que lo que hay que hacer énfasis es que las sesiones no presenciales de los consejos de asamblea no estaban fundamentadas en el artículo 12 del decreto legislativo 491-2020 que declaró inconstitucional la Corte. Ese no era el fundamento. Ya los consejos de asambleas tenían una disposición bajo 3 temas: intimidación, amenaza o orden público. Inclusive cuando nace esa disposición normativa también tenía un precedente y era el tema mucho de seguridad. Por eso incluyeron el tema de intimidación o amenaza. Puede pasar también en cualquier momento que no estemos en etapa de pandemia, un concejal diga, yo no puedo asistir porque estoy amenazado. ¿Qué tiene que hacer la corporación? Declarar el presidente esa situación, darle las garantías de uso tecnológico para la participación ciudadana y no exponer al corporado porque hay una condición de seguridad. Hoy hay una condición de orden público asociada al tema de la salubridad pública. Muy bien, óigame, ¿de qué consejos lo han llamado como para pedir asesoría? Porque obviamente el Consejo de la Ciudad de Medellín pues, está dando línea, porque ustedes empezaron a sesionar sin ningún inconveniente a través de plataformas digitales y han tenido buena participación, por lo menos por YouTube y por las otras plataformas que han utilizado. ¿Qué otros consejos han pedido asesoría de aquí de Antioquia o de otras partes del país? Bueno, no, como docente sí hay muchos colegas que a veces le consultan a uno o alumnos que uno tiene en municipios del área metropolitana, en el oriente también, pues porque tuve allegados, porque fui personero en esa municipalidad y donde hay que hacer énfasis en algo muy importante. Nosotros analizamos mucho cómo se estaba comportando el distrito. El distrito empezó que en su consejo pues obviamente tiene una extensión más amplia que el Consejo de Medellín, pero desde la Secretaría General yo analicé mucho el comportamiento del distrito frente a las sesiones no presenciales, porque a veces se concurrían algunos corporados en los consejos. Entonces yo empecé a decir, es que no hay semipresenciales, porque algunos decían, y fue un debate también que tuvimos muchos de los consejos, el caso de Medellín, semipresenciales porque algunos queremos ir a hacer el debate en el tema del recinto, y yo no. Las sesiones son o presenciales, que es la regla general, o no presenciales. Una cosa muy distinta es que un corporado o tenga inconvenientes con sus plataformas tecnológicas y requiera ir a una oficina del sitio a sesionar, pero el recinto como tal está sesionando de forma no presencial. Y de ahí empezamos a aperturar este tema. Esto ha traído también muchas cosas que no teníamos, Rubén, porque esto abrió el escenario de la participación y más en época de pandemia porque la gente se conecta fácilmente, quienes tienen la posibilidad pues de tener conectividad. Y lo otro, recibimos en el plan de desarrollo, por ejemplo, iniciando observaciones de un tema que era necesario, el tema de intérpretes de señas, una experiencia que tuve en el Consejo. Ningún Consejo de Colombia, ni siquiera el Congreso de la República, en la transmisión de sus sesiones transmite el 100% con intérpretes de lenguas. Y esto sabe por qué, porque se mete uno en el tema y cree que es muy sencillo. Estas personas creo que solo por disposición legal pueden trabajar 2 horas. Entonces nos tocó hacer una estrategia de tener 2 o 3 intérpretes y hoy los tenemos en nuestra transmisión. Herramientas que garanticen el tema de seguridad, plataformas de seguridad, pero también yo tengo que reconocer algo. Yo llego y encuentro, desde el 2018 habían hecho una renovación de la infraestructura tecnológica del Consejo. Yo no sé si usted recuerda que en ese periodo se modificó todo el tema del recinto y en ese proceso que un contrato grandísimo con UNE estaba la plataforma que hoy tenemos que usamos Cisco. Venía 1 año sin usarse. Cuando yo digo hay que salir en esto, encuentro la plataforma y digo no, la tenemos por licenciamiento 3 años, la utilizamos gracias a ese proceso contractual que se había hecho en el 2018. De alguna manera, ese proceso de renovación tecnológica tenía unos elementos de ser previsible y hoy la tarea mucho de nosotros es cómo innovar en estos medios y trabajar. Entonces, creo que el resultado ha sido positivo, se ha logrado participación, aunque también considero hay unos temas que tienen que ser siempre necesarios en lo presencial. Nosotros no podemos obviar lo presencial en la vida, lo virtual no nos resuelve todo y que por eso la regla general del tema de sesionar es presencial. Hoy estamos en la excepción, la no presencialidad. Para allá iba yo. No, yo sé que la virtualidad da la oportunidad, por lo menos, o sea, cuando estamos en un confinamiento de estos y ahora que se reactivó nuevamente, pues es una muy buena posibilidad, pero también hace falta todo el desparpajo, perdónenme la palabra, que se presenta a veces cuando hay debates de control político en el recinto de sesiones. ¿Qué debate de control político va a ser interesante por una plataforma de estas? Y aquí estamos conversando, imagínense. Entonces uno tiene, un concejal hace una afirmación para que el otro le conteste, tiene que pedir la palabra, tiene que estar la plataforma
habilitada, dificulta de pronto esa dinámica que se presenta de manera presencial. Hombre, Rubén, yo voy a contar una experiencia muy importante y yo en eso sí he reconocido mucho el tema de los corporados, porque es de la noche a la mañana que usted le cambie un ritmo de trabajo e ingrese a un sistema tecnológico. Con todas las novedades que ha pasado en el país, que los medios en eso concentrados, porque uno lo está viendo todo el mundo cuando está conectado a una plataforma. Entonces, uno, tener en cuenta que el micrófono debe mantenerlo silenciado. Algunos casos que usted ya ha sido notorio de lo Sí, que señor. el tema de la cámara, porque a veces no estamos acostumbrados a este ritmo y también no todos tenemos la misma afinidad con las tecnologías de información y comunicaciones. Esto fue un reto grandísimo y los corporados en el Cabo Puntual del Consejo de Medellín han hecho un esfuerzo grandísimo y todos pues como a tono con el asunto, pero también es claro que yo desde el inicio inicié pues un proceso de sensibilización con todo el equipo de trabajo, el gran equipo de comunicaciones, de informáticas, el equipo jurídico, todo el personal, pero que de igual manera corporados decían que querían el tema del debate. Ya, un debate, cuando era un debate de control político, en esencia lo querían realizar en esos escenarios, y que es totalmente entendible y loable, el tema de la argumentación, la recepción y el debate y la deliberación es distinta cuando estamos en la regla general. Es que yo no, no, es la regla general. Hoy toquen estas medidas, pero también aclaro, como se lo decía algunos, ni el secretario cerró el consejo, ni no quiere que el personal vaya. El tema es que hoy tenemos una situación de contingencia donde uno como jefe administrativo le toca emprender unas tareas que han sido muy receptivas para la corporación, pero los consejos municipales, en el caso de Medellín, cuando son grandes, cuando uno es gerente público ahí, porque uno es jefe administrativo y jefe de personal, pero también hay una dinámica política donde uno es secretario de una mesa directiva y donde hay un presidente y donde hay un vicepresidente y donde hay otro vicepresidente. Entonces, esa dinámica es imposible separar lo administrativo de lo político. Entonces, por eso yo dije, acá es una corporación político-administrativa y hay que entrar a ese ritmo y comprender en todas sus dinámicas, pero se ha sido una tarea, y lo que usted dice, Rubén, fue un tema decantado por los corporados cuando iniciamos este tema. Ya después cuando entendimos, pues, porque también uno venía entendiendo la magnitud del virus, porque yo recuerdo desde que, yo no sé si usted recuerda que cuando no había llegado a Colombia, muchos lo veían jocosamente, claro, apunte publicaban memes con un tema de COVID, y sí. Cuando ya estamos en esta situación, nosotros dijimos, este tema es en serio y hay que tomar todas las medidas extremas para garantizar la salubridad pública del personal, pero en efecto es un tema de los que ha generado debate, no solo en el Congreso, que usted lo vio en el Congreso, algunos dijeron nos vamos para allá, y yo creo que ha sido en muchas corporaciones, como en el caso contrario. Piénsese, yo pensaba mucho en esto y es que hay corporaciones municipales que no tienen plataformas tecnológicas para garantizar, que hay corporaciones municipales que yo venía a ser personero en el oriente antioqueño de municipios de sexta, donde los consejos municipales no tenían presupuesto para avanzar en esto y donde de alguna manera no hay otra solución que estar en la presencialidad también y exponer condiciones de salud, y que muchos secretarios, yo recibí una consulta de un secretario de un municipio de sexta y me decía, llegó un concejal y me dijo que no viene, que le tengo que garantizar eso, y yo sí se tiene que buscarle los medios porque él tiene una preexistencia además de salud, no puede asistir y usted no le puede limitar el derecho a su ejercicio. Entonces, sí, eso es cierto, eso es cierto. Y sabe una cosa, Jorge, que los municipios de esta categoría, que son los que regularmente tienen más algunas dificultades económicas, son nuestros municipios pequeñitos, y eso es cierto. O sea, un concejal diabético como yo, o con problemas de hipertensión, toda la cosa, etcétera, hay que ponerle el computador y la conexión a internet allá para que pueda hacerlo. Hay que darle todas las garantías, pero eso ha sido un tema muy de énfasis, que hoy tiene que haber una colaboración y una articulación muy importante con ocasión al funcionamiento de las corporaciones y todas las entidades. Yo lo decía mucho porque cuando tuve la oportunidad de ser personero hacía un paralelo. Yo decía, pues yo fui personero en un municipio de primera categoría, pues no tengo observación alguna, pero como fui presidente de la Asociación de Personeros del Oriente Antioqueño, sí veía a mis compañeros de sexo, y una vez alguno me hacía esta reflexión: usted y yo cumplimos las mismas tareas, usted y yo tenemos que cumplir las mismas disposiciones normativas, tenemos que hacer lo mismo, y la diferencia mía con usted es de un 2000% con ocasión al tema presupuestal. Claro. Algunos ni tenían una secretaria, entonces yo también pienso en las corporaciones municipales, donde los secretarios generales que me consultan a veces no tienen una profesión, son personas que están devengando el nivel asistencial y que hoy les toca afrontar una tarea
grandísima. Entonces yo creo que hay un reto enorme con el tema de las entidades que nos pone a todos, como también a todos los sectores, a ustedes en su sector, a todos, yo creo que Claro, les fuerza las claro. Pues dinámicas. mire que nosotros nos volvimos aquí a hacer entrevistas por Zoom. Y ha sido una dinámica donde también sabemos que no es lo mismo. Yo me sentaba con usted en el programa y usted habla del tema del debate y yo me sentaba con ustedes que de igual manera ustedes hacen un periodismo alternativo, ¿cierto? Y eso es equilibrado, pero uno se sentaba y uno decía, ¿qué van a preguntar? Y uno ya estaba ahí, no es la misma dinámica, de pronto en un escenario, o sea, el Claro. comportamiento humano es distinto cuando estamos en este escenario que lo presencial, es indudablemente. Claro, para redondear, Jorge Restrepo Gómez, el secretario general del Consejo de la Ciudad de Medellín, entonces, no hay problema con las sesiones virtuales, todo el mundo que siga en la misma tónica y atendemos que esperar de pronto un pronunciamiento de la Corte, ¿o qué? No, sesiones no presenciales a través de Sí, medios tecnológicos para consejos y asambleas tienen disposiciones jurídicas para soportarse, no se soportan de la norma declarada inconstitucional, perdón, entonces no habría inconveniente alguno. Es más, deben hacerlo por temas de garantías de salubridad, protección y los claro, derechos de los concejales y sus empleados. muy bien. Estamos en una situación de orden público. Exacto, lo otro, y para finalizar, Jorge, la actividad ya interna en el Consejo, pues, o sea, trayendo como el mismo hilo conductor que había tanta gente, las chicas de servicios generales, los conductores que hay de planta, ¿cómo ha sido como toda esa dinámica? Muy restringido, muy solo eso por allá. Yo no volví. Usted sabe, pues yo antes de asumir este cargo no tenía mucha dimensión de muchas cosas de la corporación, he ido aprendiendo, el personal pues es muy eficiente, quiere mucho la corporación, pero es una entidad muy grande, es una entidad muy grande que tiene más de 350 contratistas, que tiene casi 80 empleados vinculados por una vinculación legal y reglamentaria. Y además de eso atraía mucha comunidad en su concurrencia que le gustaba estar, los medios, la comunidad en general que iba a revisar el tema noticioso. Al principio teníamos un tema muy particular. Yo le decía al subsecretario de Talento Humano, ¿Quién revise, es? porque ¿Quién es? el doctor Conrado Torres le decía, revise, porque hay personal que se me está yendo, que yo no lo estoy autorizando y eso, pero también entendía que había un tema de salud mental. Nosotros nos tocó avanzar con una política de bienestar, las entidades tenemos que avanzar en eso, los jefes tenemos que fortalecer el tema humano, porque hay personas que de alguna manera estar en sus casas encerrados tanto tiempo en una dinámica, a uno acostumbrarse a estar sentado en un computador para cumplir sus obligaciones de carácter legal, contractual o constitucional no es fácil. Y el tema mental, el tema de la convivencia, porque muchas personas no habían convivido tanto en sus hogares, nos obligó a estar buscando estrategias de salud mental constantemente. ¿Qué nos toca hacer? Cerrar el tema a personal estrictamente necesario. Entonces en la corporación está el personal de informática y sonido que nos ayuda a lanzar por streaming todo el tema de las sesiones, de manera aislada el personal que nos ayuda con el tema del lenguaje de señas y un personal administrativo constante porque como los contratistas son tantos, hay que avanzar con los temas de pago y con los temas contractuales, que en eso que hemos querido y esta secretaría se ha comprometido a que no existan limitaciones o restricciones, por lo menos de parte nuestra no. Si bien nosotros no somos pagadores, porque el que paga es Hacienda, así adelantamos todo ese trámite. Y a esas personas que han asumido esa labor con ocasión a la necesidad del servicio, les hemos dado también garantías para mitigar contagios. Si podemos, nosotros teníamos unos conductores contratistas, el servicio de transporte no puede hacerse por teletrabajo, trabajo en casa virtual. ¿Qué hicimos con ellos? Los pusimos a disposición del poco personal que va al consejo. ¿Pero por qué? Porque queríamos evitar que ellos usen transporte público para mitigar el tema de la propagación del virus al interior de la corporación. Sabemos que es un tema ineludible, hemos visto que en la gobernación, que en la rama, que en la alcaldía de Caso, nosotros lo hemos reportado, pero sabemos que es un tema muy complejo. Estamos tomando todas las medidas y esperando avanzar positivamente, pero con un personal muy reducido y obviamente todos extrañando volver a nuestra sede habitual, que es el recinto del consejo y que bueno, yo digo que por alguna razón la vida lo pone a uno en las tareas y esta tarea nos tocó emprenderla así. Yo recuerdo que como el 24 de marzo hubo que tomar una decisión y dije yo qué secretaría la que nos tocó, pero se volvió un reto y aquí estamos con la mesa directiva avanzando en todos los propósitos de la entidad.
No, y a todos, no solamente a usted, sino a todos. Esto movió absolutamente el tablero, dinamizó otras cosas que no las teníamos. Desde hace muchos años estaba la reglamentación del teletrabajo y a fuerza nos tocó hacerlo y hay que asumir la cosa. Oiga, mi nombre es Jorge, secretario Jorge Restrepo Gómez, secretario del Consejo de Medellín. Le agradezco mucho la comunicación, muy amable usted. Bueno, a usted saludos y muchas gracias por el espacio y compartir información de interés para la ciudadanía.